Bueno, hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de esta película llamada Pandemonium, una película francesa. Trata básicamente de lo que sería el infierno cristiano, una especie de versión de infierno cristiano que te lo va a ir contando a través de tres historias. La primera historia va a ser la de nuestro protagonista que se despierta un día en el medio de la ruta y descubre que está muerto, ¿no? Conoce otro espíritu que también está condenado al infierno y una niña que fue asesinada por esta otra persona. Aparentemente hubo un choque trágico en donde este hombre choca con este motociclista que estaba ebrio y matan a una niña en el choque. Y claro, a medida de que la trama vaya avanzando, nos vamos a ir enterando de que nadie es tan bueno como te lo quiere mostrar. La parte cómica, podríamos decir, es este buen hombre tratando de aceptar su muerte y el motociclista prácticamente riéndose de él y diciéndole, estás muerto, nadie te ve y básicamente moriste en el accidente, ¿no? Esta niña que no quiere que, lo toquen que la toquen dos extraños, dos puertas, una va al cielo. eh, por ende, digamos, quien va al cielo escucha arpas y quien va al infierno tiene que ver la otra puerta, la cual salen gritos de tortura y demás, ¿no? Todo muy clichesco. En un momento parecería que el motociclista va a ir al cielo, pero termina yendo al infierno, ¿no? Deja de escuchar el sonido de las arpas y la música celestial y empieza a escuchar los gritos y descubren de que la puerta para el cielo era para la niña y bueno, este motociclista la termina tirando. Un inicio bastante suave para lo que podíamos pensar que iba a ser esta película, aunque debo decir de que hay una parte filosófica sobre la vida, como uno se le puede acabar enseguida y truncarse tus planes de un posible futuro. Al final la conclusión es hay que atravesar la puerta hacia, obviamente, el infierno. Y eso va a ser un problema. Porque nadie quiere ir al infierno, básicamente. Todo el mundo quiere ir al cielo y bueno, van a terminar cayendo allí. Hay una representación muy buena del infierno que, digamos, me llamó bastante la atención, sobre todo mirando un poco el concepto, ¿no? Que quieren hacerlo. Y en esto sí tengo que englobar lo que es la producción. Es una producción de bajo presupuesto que ha intentado hacerlo de una manera bastante minimalista, digamos, todo lo que tiene que ver con las representaciones. Un infierno lleno prácticamente de personas que están acostadas, tapadas por ceniza y tenemos obviamente eh, los cuerpos que parecen estar durmiendo. Cuando nuestro protagonista llega digamos, al infierno, decide de una manera, digamos, prácticamente instintiva, tocar a una de esas personas y les van a ir contando las historias de su vida. Y la primera historia, que es muy buena, es básicamente la historia de esta chica que ha matado a sus padres, que es una psicópata y te lo van a ir contando. Muy bien actuada, espectacularmente actuada por la actriz, muy joven. Sabemos que hay un monstruo en unas especies de catacumbas, pero claro, todo eso, todo ese monstruo y todo lo que estamos viendo es en sentido figurado. Esta niña intentaba matar a los padres, los visitaba con un cuchillo, comienza con una discusión entre ambos padres y claro, el padre está diciendo de que le tiene miedo a su hija y que su hija ha intentado matarlos, cosa que va a conseguir prácticamente al principio. Estéticamente es perturbadora, es totalmente perturbadora. Ese cuento creo que es una de las mejores historias que podemos encontrarnos en esta película, con una actriz que lo hace de una manera fascinante, con este monstruo, ¿no? Y mezclado con algunas entrevistas que le hacen a esta niña por parte de la psiquiatra,
en donde no demuestra ningún tipo de amor, misericordia, ningún tipo de sentimiento. Realmente excelente actriz, considerando que es muy chica, y termina muy a los Hansel y Gretel, en donde esta niña no solamente va a matar a sus padres, sino que también va a matar a su hermana menor. Un concepto bastante, digamos, perturbador, ¿no? En un momento decide llevarse a sus padres debajo de su cama para esconderlos. Y esta relación que tiene con el monstruo, ¿no? Y el monstruo básicamente es su lado más asesino. Te lo muestra cuando le dice al monstruo, tú los mataste, y el monstruo dice, yo no recuerdo. Y al principio pensás de que es una persona que ha sido, digamos, torturada de alguna manera, y luego te das cuenta de que no, de que es, digamos, su otro yo. Bastante bueno, bastante, digamos, interesante, sobre todo cómo transcurre el relato, cómo esta niña hace una especie, digamos, de obra de teatro explicando la muerte de sus padres y cómo después decide matar al monstruo, cosa que no va a pasar, y cómo el monstruo finalmente se apodera de ella nuevamente para terminar matando en la cocina a su hermana, sin mostrar ningún tipo de piedad, diciéndole a ella, escóndete aquí que no vas a sufrir. Le dice primero que la va a matar y luego le dice que se ponga ahí que no va a sufrir sabiendo que va a morir quemada, ¿no? Y escuchamos solamente los golpes de la hermana. Muy buen primer relato que termina opacando un poco lo que es el segundo relato. El segundo relato es, yo creo, lo más brutal que tiene esta película. Creo que la película fue realizada en torno al primer relato y luego hubo que llenar, digamos, metraje. Pero básicamente trata de una madre que encuentra a su hija que se ha eliminado, ¿no? Y se ha, digamos, eliminado justamente por el tema del bullying. El bullying que ha sufrido y como ella prácticamente no le dio, no le prestó atención. Y ella decide, bueno, la toma como si estuviera viva, le habla, la peina, la arregla, le dice que se van a ir de vacaciones. Y ahí se da cuenta que ha dejado toda su vida por su trabajo y que su hija ha muerto. Y vamos a ver todo el bullying que recibió la hija hasta que decidió cometer, digamos, el terrible hecho, ¿no? Cosa que pasa, hay personas que lamentablemente terminan recibiendo este tipo de castigos. Nunca se sabe muy bien por qué. Es como que hay gente que decide agarrar sus frustraciones de la vida con ciertas personas y estas personas terminan justamente sufriendo y cometiendo el peor error. En este capítulo es más que nada la culpa, ¿no? Por no haber empatizado con la hija, la culpa de la pérdida, la culpa de no haber priorizado en lo que tenía que priorizar, el dolor, ¿no? Te hablan cómo fue concebida esta niña, ¿no? Y cómo pensaban de que esta niña iba a morir en 24 horas y sin embargo logró vivir lo suficiente para poder ir a la secundaria. Muy emotiva la historia. No es tan brutal como la primera, pero también en la primera tenés una niña psicópata, ¿no? Creo que esta es un poco más tirando a lo sentimental y dejando como lección las cosas importantes de la vida. Creo que la moraleja sería no des por sentado las buenas cosas de tu vida porque de un minuto a otro tu vida puede volverse un infierno y podés perder todo lo que antes dabas por sentado. Y es un muy buen mensaje si nos ponemos a pensar de esta película. Finalmente vamos a tener lo que es el cierre, ¿no? De esta historia. Esta historia de nuestro protagonista, que va a ser terrible, que va a ser brutal, en donde él está condenado, ¿no? Justamente una eternidad de castigos, 4000 años creo que dicen, en donde, claro, quiere apelar, pero no hay a quien apelar, ya está decidido él hacia dónde va. Y claro,
lo quieren matar, lo quieren golpear, pero justo digamos, el verdugo, él lo tiene que castigar, se pasa de castigo y termina matando el alma. Y cuando uno mata un alma, esa alma debe reencarnar. Y la reencarnación de un alma que estaba en el infierno, básicamente, y según esta película, es el anticristo. Termina justamente con este hombre como bebé y como los demonios están esperando para llevárselo de vuelta. Porque básicamente, por más que él haya reencarnado, cuando muera va a volver a ir al infierno a pagar la deuda que tiene. Digamos, un concepto extraño, muy francés, hay que decirlo. Esta película es francesa y realmente yo no soy muy del cine francés, pero en el caso de esta película he escuchado cosas buenas. La estética, como seguramente verán en las imágenes, es muy minimalista, pero es un relato muy, pero muy ágil, con digamos, una forma de narrarte muy, digamos, sencilla de entender. No busca nada muy extraño, ni busca ser, digamos, un tipo de narración compleja, ni te agregan cosas que decís, ¿para qué me agregas todo esto? Sino que intenta hacer el relato lo más sencillo posible. Y bueno, me gustaría saber ahora, si ustedes la vieron, qué opinan de esta película, y si no la vieron, recomendárselas, sobre todo a los amantes del terror, pero tiene que ser terror más que nada el cine B, o que les guste el tipo de narrativa francesa. No es la narrativa actual, está muy, digamos, muy hollywoodense, podría decirlo, en cuanto a estructura, pero que plantea muy buenas, digamos, muy buenas ideas. Saludos a todos y nos vemos en la próxima.